Bienvenidos a Pacíficas, el espacio donde resaltamos la paz y la esperanza que las mujeres colombianas infunden en nuestra cultura. Soy Vanessa Márquez y en esta edición nos acompaña Susana Carriet, una maestra de la lente, fotógrafa y artista visual, cuya obra ha capturado la vibrante esencia de Bogotá, enriqueciendo nuestra identidad con su perspectiva única y su profundo conocimiento del paisaje urbano. Susana ha tejido la narrativa urbana de Bogotá, convirtiéndose en una cronista de la memoria y el patrimonio cultural. Su enfoque autodidacta y su pasión por la enseñanza reflejan su compromiso con la cultura y el arte colombiano, dejando una huella indeleble en el panorama artístico del país. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Pacíficas, el podcast que celebra la diversidad de voces femeninas, una iniciativa del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. En esta ocasión me acompaña una mujer grandiosa, ella es Susana Carriet. Susana, bienvenida a este espacio. Gracias, Vanessa. Gracias por la invitación, muy importante para mí. Muchísimas gracias. Susana, y bueno, tú tienes una amalgama de talentos, eres fotógrafa, diseñadora, pintora, artista, trabajas todo el tema del componente fotográfico con toques de diseño y una versatilidad muy importante. Entonces, catalogarte a ti solamente como fotógrafo, como fotógrafa, sería erróneo. Háblanos un poco de ti. ¿Qué haces tú? ¿Quién eres? Y bueno, la importancia también de tu obra. Sí, a ver, sí, yo he desplazado por diferentes disciplinas. Digamos que todas ellas convergen en un solo punto que es como el artístico. Sin embargo, pues he hecho también artes aplicadas, como en diseño gráfico, en diseño editorial. Yo fui pionera al lado de otros colegas colombianos del diseño digital en Colombia, en los principios y mediados de los años 90. Y eso para mí fue una experiencia muy grande y muy importante en cuanto al manejo de lo digital. Pero antes que eso, y antes de esa etapa del diseño, yo incursioné en la pintura y en la escenografía para teatro, cine, y hice un poquitico de televisión, pero esos fueron como mis comienzos. El que yo, o sea, a mí no me parece, digamos, tan complicado desplazarse como de una disciplina a la otra, porque si es que no tienes que hacer con una entrega, una investigación, una disciplina muy grande, pero es casi lo mismo un lienzo en blanco que la caja negra, pues, para escenografiar algo en teatro, ¿cierto? O casi que en las páginas de un libro que vas a comenzar a hacer, o en un cartel que vas a ilustrar para cine o para otro evento. Entonces yo creo que ahí lo importante es también como tu entrega y el nivel también de aurea que le imprimas a las cosas, a esas cosas que realizas. Sin embargo, para mí la fotografía ya al final fue como un evento distinto y liberador, porque era como entregarme más hacia mi entorno real y a partir de eso también hacer algo creativo, que fue muy distinto a lo anterior, porque lo anterior era como de imagen construida, ¿sí? Tanto en el teatro, la danza, la pintura, incluso en diseño gráfico. Y ya la fotografía se trataba de algo que no era construido, sino que era espontáneo, era real, y eso fue lo que yo busqué. Después empecé también a intervenir esa misma realidad, pero en principio la motivación ya era distinta. O sea, era imagen no construida, imagen real, algo documental que puede convertirse en otra cosa también, que esa es como la libertad que yo me doy en ocasiones con alguna de esas. Maravillosa. Bueno, Susana, tú vienes de dos culturas, ¿cierto? Muy significativas. Y estas culturas también, o mejor, ¿qué recuerdos tienes de tu infancia? Vienes de Venezuela, llegas a Colombia. ¿Y qué recuerdos también tienes de esa época que sientas que marcan también tu obra, tu mirada también artística? Claro, esa pregunta es muy pertinente, puesto que, claro, yo nací en Venezuela, en un contexto caribeño, donde para mí el mar era cuestión de casi todos los fines de semana, o incluso todos los días al principio. Y claro que yo no tengo sangre venezolana en sí, porque yo soy hija de migrantes franco-europeos que huyeron de la guerra civil española y de la ocupación nazi, migraron a Venezuela. Entonces ellos eran unos europeos migrados a Venezuela, pero de todas formas, obvio, que yo tuve contacto con la cultura caribeña y venezolana, porque era en la costa de Venezuela.
Y a los 6 años, mis papás se separan, se divorcian. Y mi mamá, que toda mi alma materna es colombiana, no, y bogotana, nos trae a Bogotá, a mi hermana y a mí. Y a mí me quitan ese mar y me quitan esa experiencia. Y también ese Caribe, como todo ese Caribe y toda esa manera de ser de la gente. Aquí llegó una ciudad súper fría, es súper lluviosa y sobre todo el frío de la gente fue lo que más me impactó. Eso me impactó muchísimo. Y por sobre todo también el hecho de que no tuviera el mar cerca, que estamos muy alejados de la costa, que son muy hermosas las montañas y la sabana en ese momento que no estaba tan poblada y también pues hermoso. También nuestro paisaje aquí es muy hermoso, pero el mar sí que me hizo mucha falta y me marcó muchísimo. De hecho, tengo una obra que insiste sobre eso. Hago muchas como ficciones sobre Bogotá con mar y esas cosas. Okay. ¿Y cómo hiciste entonces para adaptarte a esta ciudad fría? No solamente en ambiente, en temperatura, sino en la forma de ser. Todo eso tomó la fuerza, no fue tan difícil porque mi mamá, mi abuela, mi abuelito era un señor raizal chapineruno. O sea, yo ya, digamos que yo me siento muy bogotana, me parece casi que raro que me digan, ay, tú, la venezolana. Digo yo, pues sí, no es por negación, pero es que cuando ella más de medio siglo viviendo en Bogotá, claro, como que me puedo yo identificar. Incluso el acento es... Yo soy bogotana acá. Yo soy bogotana. Ok. Bueno, Susana, ¿y de qué manera tú eres una persona o un artista autodidacta, cierto? ¿De qué manera has moldeado esa visión para retratar, para registrar? Yo veo en tu obra mucho componente de ciudad, claramente, porque pues, vives acá. Entonces, ¿cómo ha sido el hecho de ser autodidacta y todo ese proceso creativo? Sí, claro, eso de ser autodidacta es una responsabilidad grandísima, ¿no? Pero es que eso es así de fácil. Entonces yo o no puedo o rechazo la academia y entonces no. Al contrario, te vuelves a veces casi más académico y más investigador y más riguroso, porque tú tienes que estar bebiendo de verdad. O si tienes una responsabilidad grande y tienes que estar parado también en la historia, en la teoría, sobre todo en la historia para no llover sobre mojado, ¿no? Y yo me estoy inventando el agua tibia, pues no. Y sin el hecho de la autoformación requiere muchísima disciplina y sobre todo pasión, mucha pasión. Si tú no eres apasionado no puedes tener esa disciplina también, ¿no? Sobre todo cuando nadie exteriormente te está marcando las pautas, nadie está viendo quién, no, eres como un autorregulador de todo eso. Entonces eso no ha sido tan fácil. Y por otro lado también sí te ofrece una libertad muy grande porque te das todo el permiso también de experimentar, de buscar, de romper, de conocer, de formarte en las reglas, pero también de romper reglas, ¿cierto? Y en eso, y de errar, porque aquí se da mucho como la causa y error, ¿no? Como que, y el error te abre muchísimas puertas también, a veces son muy dolorosas, ¿no? Porque a veces a dos golpes, a las malas, pero cuando aprendes también como que de ahí surgen también otras puertas que te llevan a otras, no sé, te encuentras con otras verdades, otras creaciones, otras maneras diferentes a las que te está marcando siempre la academia, que a veces la academia comete el error quien estudia, quien asume la academia comete el error de seguir siempre unos referentes muy fijos y no salirse de ahí. Entonces en la formación autodidacta, así pues de la manera como, no sé, como yo he manejado y como veo también otros ejemplos en la historia del arte y en la historia incluso contemporánea. Hay mucha gente que viene de otras disciplinas y hace otras cosas. Hay muchos músicos que vienen del diseño gráfico y son músicos, y viceversa, por ejemplo. ¿Y en qué momento tú tomas esa decisión de...? Bueno, tampoco fue una decisión así nomás. Fíjate que yo fui una niña privilegiada, que con los esfuerzos de mi mamá, porque tampoco tan privilegiada así grandísimo, pero sí eran grandes esfuerzos. Mi mamá me dio el gustazo de mandarme a hacer un pregrado en Italia. O sea, eso es duro. Entonces yo venía ese pregrado con toda la conciencia de que esto es un gran esfuerzo, de que esto es un gran privilegio, de que esto tengo que hacerlo, aprovecharlo y tal. Pero él dijo una carrera que no era realmente de todo mi
no era realmente lo que yo quería, era más como para darle gusto como a lo que quería. No, diseño industrial, que es muy bonito, pero que tiene un componente un poquito más alejado de lo artístico y realmente yo pues como que no me situaba mucho ahí. Y sí me aportaron mucho unas materias como la semiología, la historia del arte, bueno, el tener ese contacto con esa ciudad tan increíble. Pero resulta que a mí se me cortó, como dicen coloquialmente, el chorro porque hubo una tragedia familiar y en sí. Mi mamá no pudo financiarme la carrera y ahí se truncó todo. Entonces yo dije, me tocó volverme a Colombia y empecé a trabajar así, a buscar. Y no, entonces, ¿qué era lo que yo quería? Yo quería pintar, por ejemplo, en las artes plásticas, entonces voy a comenzar. Y afortunadamente estuve rodeada de mucha gente que me ayudó, me impulsó, grandes maestros colombianos y todo. Yo he tenido la suerte de estar como muy cerca de gente muy pila que me ha enseñado, que me ha dado trabajo mientras aprendo incluso. Y esa ha sido como mi universidad. Entonces, yo les debo mucho a estos personajes, que los voy a mandar aquí todo. Pero ha sido también un poco así. Ok. ¿Y cómo se interconectan esas diferentes disciplinas que nos han mencionado con ese proceso creativo en la actualidad? Pues y yo creo que en la fotografía como que se refleja mucho, en muchas de mis fotografías como que se refleja ese bagaje. Se ve como Bogotá, que es como una buena escenografía, pero que es real, ¿no? Claro. Por ejemplo, si tú ves esa serie que Anime Artes de la pasarela urbana, esa calle, pues yo, claro, era también desde una zona de confort, que era desde mi ventana, que yo vivía en el Parque Central Bavaria. Pero entonces yo lo que hice de esa calle fue como si eso fuera mi estudio. Okay. Y empecé a descubrir pues, cómo era la hora, a tal hora, en tal mes, a tal manera. Me conocí hasta el último baldosín del piso, toda la señalética, todo, pero por ahí circulaban unos personajes que era como si ya pudiera circular por ahí. Y esa era la pasarela. Y ahí fue que yo hice una serie. Esa es, digamos, una de las maneras de cómo yo he hecho fotografía, porque yo también me voy, en una época me lanzaba muchísimo más en la calle, y sobre todo en el centro, porque vivía en el centro. Y hice mucha fotografía de calle, así directa, en el mismo plano de la calle. Después me dio por treparme a los edificios más altos y hacer picados. Y los intereses han sido también múltiples. A mí me interesa tanto la arquitectura como la gente, pero también no me interesa hacer fotos, las fotos bonitas, claro, de comercial. Voy mucho más allá de querer hacer una foto bonita, sino una foto que tenga algún cuestionamiento, alguna pregunta. Incluso hay algunas que tienen mucho humor, hay algunas que son súper existenciales, otras todas poéticas, otras que son súper políticas. Yo como que me voy por muchos aspectos y muchos como ramas del asunto. Pero sobre todo es como el ser humano, sí, el que habita estas ciudades que también están en franca evanescencia o decadencia también, cuestionando una cantidad de cosas. Y la situación de ese personaje en ese universo urbano. Susana, hablemos de una obra que es muy importante en tu carrera porque con ella ganas el premio de fotografía del Ministerio de las Culturas. Y es Arquificciones, ¿cierto? Bogotá. Esta obra, que refleja ahí, yo sé que habla sobre el tema de los elefantes blancos, de estas edificaciones que se quedan ahí sin mayor razón de ser. Entonces, ¿qué quería reflejar tú en esa obra y qué significa para ti también esa obra? Esa obra pues es compleja, es una obra poco conocida, increíble, pues la serie es el premio, pero no se ha difundido mucho y a mí me encantaría exponerla como debe ser, porque es una obra que merece mucha reflexión, porque tiene muchas lecturas. Es como quizá la obra más conceptual que yo he hecho dentro de todo ese trabajo mío que ha sido, digamos, como más fácil de entender, más cercano como la lectura, digamos, de la gente. Esta es una obra que tiene muchos componentes simbólicos, pero muy críticos también. Entonces, yo comienzo con una visión que tuve de un encuadre, de una foto que hice en el centro hace muy poco, también hace como 2 años. Y fue ver estas unas esculturas que están encima del Palacio de la Gobernación, bueno, que ha tenido muchos nombres y ha pasado por muchas cosas, que queda justamente en la Jiménez, bajando de la séptima,
Incluso alguna vez se pretendía que fuera como un centro de las artes y no sé qué, pero ha tenido mucha historia ese edificio y es uno de los más hermosos y emblemáticos. Y estas son unas esculturas que como a principios del siglo XX se realizaron, claro, es una especie de representación de dos elementos simbólicos que son un hombre que simboliza como el trabajo y una mujer que simboliza la paz. Y casi ningún bogotano tiene la opción de verlas de cerca porque claro, esto es con un TN, con un 300 o casi no todo el mundo anda como con esos lentes como para ver, ¿cierto? Bueno, se montan los pechos para ver eso. Entonces es una maravilla. Pero justamente en el encuadre, detrás de estas dos esculturas, yo estaba en ese callejoncito que queda en la octava, que va a dar a la Jiménez. No sé si se acuerdan que antes hubo un bar de música muy chévere y bueno, en son pasaba todas. Que es un callejoncito que queda, no es calle, es un callejón, pero va a dar a la Jiménez y da justamente hacia esa visión. Y entonces en el encuadre están estas dos esculturas y detrás está el edificio Bacatao. Ahí, en un o sea, como apareciendo allá, como metido en el selfie, como un extra. Okay. Y digo yo, no, esto es la realidad de Bogotá, eso es lo que estamos, en eso estamos, ¿no? Y qué increíble está esta dicotomía y esta diferencia como como de esencias formales y de todo. O sea, un edificio que ha perdurado siglo y medio y este que está casi cayendo, así que es. Entonces, de ahí empiezo yo como... Igual porque siempre he tenido una gran preocupación por eso, por estos edificios, bueno, elefantes blancos y otros también por la no conservación de mucho patrimonio que tenemos, que eso sí es un interés para mí. Y yo veo que me borran la memoria todos los días, así no sean significativamente patrimoniales, te quitan una esquina y tú dices, pero ¿yo dónde estoy parado? Si esto fue casi que de un día para otro. Yo creo que a todos nos sucede y eso es que salía uno mucho. Exacto. Y en esas memorias es un poco, claro, yo entiendo el crecimiento de la ciudad, las necesidades de movilidad, hay una cantidad de cosas, y sobre todo los intereses económicos, porque también he visto cómo tumban patrimonios por generar edificios insostenibles, además, que no hay soluciones aquí abajo. Ni acueducto de inmobiliaria ni nada. Eso lo tiene por ejemplo el Bacatá. Bueno, entonces después de eso que está como largo el cuento, pero entonces también había otra inquietud de otras series que yo tengo, que es cuando veo a Bogotá de una manera como con una cierta comicidad trágica o incluso de un simbolismo también traído anglosajón, que es Batman, pero que todos lo tenemos. Entonces, por eso Bogotá, cuando yo veo a Bogotá así de gótica, cuando la veo tan oscura, cuando hay una cantidad de situaciones que obvio, cuando la veo de una manera como tan decadente, pues la relaciono mucho con Gotham. Entoness para mí es Bogotá, y yo creo que eso también no solamente es mío, eso ya está como en el imaginario de muchos fotógrafos o gente que percibe a Bogotá, que la relacionan como con eso. Entonces cuando yo veo en la construcción y en el proyecto del Museo de la Memoria, veo, pero por favor, ¿qué es esto? Por un lado, además yo no es que tengo una crítica fuerte ante esa arquitectura porque me parece incluso interesante, algunos la aborrecen yo no es que la aborrezco, sino que la veo como una cierta, no sé, comicidad, porque es como de verdad, como a veces parece como el refugio de Batman, un poco. Estos picos tan altos, hormigón así tan incipito, la mano, bueno, y cuando yo me voy a presentar a ese concurso, que uno de los requerimientos era, usted tiene, el requerimiento indispensable es que la obra no haya sido publicada, o sea, es una serie no publicada, inédita. Y resulta que yo he sido muy publicona desde que empecé. Yo casi que todo lo que he hecho, todo está en el aire o está expuesto, pero está en la nube en cualquier lado, en alguna red, en mi página web, en el Flickr, o está en Instagram, o sobre todo en Facebook. Entonces, yo guardo muy pocas cosas para mí. He sido de verdad muy hacia afuera con eso. Y eso fue también gracias a eso también, porque arrancó mi carrera, no creas. Pero bueno, para no irme por él. Entonces, ¿qué voy a hacer de la serie? Tengo muy poco tiempo.
¿qué voy a hacer? Y entonces como a mí me venía rondando esa visión que había tenido desde la 30 de ver ese edificio así, todo blanco, en un día además muy gris. Pero, dije, no, ya me voy a lanzar a hacer esto y lo voy a hacer. Repetí la foto que yo inicialmente había hecho con un celular desde el callejón, la visión está desde la Jiménez, desde el callejón de la Jiménez. Entonces ya me llevé las cámaras pro, me hice acompañar bien, esa es otra, porque es que una cosa es andar o con un celular o con una compactica, que no sea con todo lo que ya hago los juguetes y los equipos que van. Entonces ahí sí hice una producción, cosa que yo no suelo hacer muchas veces. Realmente yo no produzco tanto las fotos, las postproduzco sí muchas veces, pero no las produzco tanto. Sí, a veces las pienso y las hago, pero casi siempre son muy espontáneas, ¿no? Y cuando ya las pienso más y las produzco, pues sí, me toca pues ayudarme de compañía, un carro, un transporte, contar con mis buenas cámaras, tener la seguridad. Claro. Y ojalá que la luz me ayude. Entonces escojo la hora porque para mí, y sobre todo en el caso de esa toma es, pues sí, desde el occidente ya, digamos, 4:30 o de 4 a 4:30, casi 5, si el sol está pegando y allá estaba justamente como yo quería el cielo, estaba más plomizo que nunca. Entonces eso le dio un contraste, ese blanco precioso, o sea, de verdad que fue un papayazo. La suerte del fotógrafo a veces, así como uno a veces tiene tan mala suerte de que las mejores fotos Las toma cuando menos. uno no las toma. Es que yo tengo muchas fotos aquí que no he podido tomar, pero también hay algunas que la suerte también juega un papel importante. Pero todo esto era también porque había todo un proceso allí, ¿ves? Y estaba decidida también a... Sí, entonces yo empecé a probar con estos símbolos, entonces a hacerle varios como juegos de lectura a esta serie, por eso te digo que es un poquito compleja y que nada, entre otras porque también tiene mucho, me lancé a hacer una postproducción, pero de verdad ya un collage, no. Entonces yo inserté a estos personajes también en el edificio, inserté le puse máscara al personaje, el personaje que es el trabajo dentro de estas esculturas, ¿cierto? Unas tomas así de frente y lo volví Batman, que también podía tener una lectura como de paramilitar o quién sabe, una oscuridad. Y cosas así. Y todavía están todos esos jueguitos allí, en todas las series. ¿Vale? Yo ojalá de verdad pueda hacer una buena exposición. Se lo merece, pues la serie casi no se ha visto porque si tú te publicas en un contexto donde no se entiende, si va como a publicar la serie así nomás en el Instagram, claro, no lo la manera de leer es, o sea, no se entiende. Por eso es que también es tan importante poder imprimir, poder utilizar o poder hacer actos donde la gente realmente, físicamente tenga contacto con esta magia que es la fotografía también. No lo que se volvió. A este tamaño y a esta velocidad. ¿Sí me entiendes? Sí, esto es cierto. Es otra dinámica. Susana, ¿y consideras tú que tu obra es un aporte para la memoria histórica del país? Pues yo espero que sí. Yo espero que sí. De hecho, yo quiero ordenar mi archivo y de alguna manera podría como poner a circular y no sé, vendérselo al Banco de la República o en Museo Nacional, que tenga algún valor de verdad, pero que sea divulgado. Porque a mí me parece, y esto es una cosa que voy a decir aquí, desde el fondo del interés y de mi corazón, es que sí nos hace falta divulgar. Divulgar la cultura en general, divulgar la fotografía y darle su justa consideración y reconocimiento y valor. Nosotros somos unos países que tenemos, y además tenemos un archivo increíble, no creas, o sea, no estoy hablando de lo mío, estoy hablando de lo que tenemos atrás, de lo que tenemos actualmente, y en la poca valoración que se le da a algo que es un verdadero también patrimonio histórico y memoria, porque es pura memoria. Entonces, no es para ser conflictiva, pero yo digo países como Argentina, España, México, o sea, para ellos la fotografía es algo tan, digamos, tan equiparable a la pintura o a la música y a todo eso. Nosotros todavía no les hemos dado, o sea, entonces me parece muy importante y me parece muy chévere que me hayan invitado para que yo pueda decir estas cosas aquí. Exacto, de eso se trata también, de escuchar esas diferentes visiones. Y volvamos, Susana, al tema del premio. Cuando tú te enteras que eres la ganadora, ¿qué sucede?
por un lado yo tenía la oreja caliente porque me decían, ay, ese premio es suyo, ese usted se lo va a ganar, usted se lo va a ganar. Y yo decía, no, uno no puede comerse el cuento de que se va a ganar nada con tanta, porque las hay, tantas fotógrafas que cumplen este perfil, quizá no se presentaron las suficientes. Tampoco digo que yo sea la, eso existe, yo tengo unas colegas increíbles. O sea, de verdad, sin falsa humildad, aquí hay una gente merecedosísima también de eso. Y ojalá que ese premio siga circulando. Ahora también hubo una cierta ¿cómo se dice? Hizo un debate sobre por qué se inventaron ese premio de fotografía para mujeres con trayectoria, existiendo un premio de nacional de fotografía. Es decir, supuestamente se abarca hombre, mujer, todo el mundo. Y se hace uno para, pues yo creo que también porque había una cierta necesidad de inclusión y yo entiendo mucho estas políticas. Y y cuando me lo gané, me pareció buenísimo ganármelo. Me iba a decir, ay no, ese premio no me gusta porque al ser tan inclusivo, pretende, no. A mí me pareció justo y necesario. Y no solo por ganármelo, me parece bueno también que siga existiendo. Pero también me parece muy importante que en el Premio Nacional de Fotografía también se tenga en cuenta más a las mujeres, porque ese premio solamente se lo ha ganado una mujer en toda su trayectoria, que es Vicky Ospina, quien admiro muchísimo. Gran fotógrafo. Sí. Pero hay muchas, y en ese momento hay muchas mujeres haciendo fotografía. Qué maravilla. Sí. Y precisamente con ese tema, ¿cómo es el futuro de la fotografía? O sea, te voy a cuenta todo este certidumbre. Ok. Ahora, con la llegada de la AI o de la IA, como la queramos llamar, hay mucha incertidumbre, así como pasó con lo digital, ¿no? Y resulta que todavía no lo sabemos a ciencia cierta, pero yo creo que trae cosas muy buenas y trae cosas también nefastas. Okay. Todo depende de cómo se regule y cómo se maneje, porque al fin y al cabo, si es alguien quien está detrás, y es lo que sostengo frente a cualquier herramienta digital o no digital o analógica, o la máquina o lo que sea, es que lo importante es quién está detrás de esa herramienta, porque si esa herramienta está uno. Ahora, cuando eso ya deje de ser formulado por alguien, por ejemplo, en el caso de lo que es ahorita la incidencia, sino que ella misma se regule eso, ahí sí me parece mucho más problemático. Y también otro tema en cuanto a derechos y esas cosas, pues sí, también me parece que me parecería más interesante que se optara por usted puede manejar todos sus archivos, o sea, haga uso de sus propios archivos, ¿no? De tanto archivo que yo, por ejemplo, quisiera utilizarla para eso, para ordenar mi archivo y para recrear y reciclar una cantidad de obra que pudiera surgir de toda esa obra que tengo ahí también parqueada que no sirven, que eso, por ejemplo, estoy en boga de hacerlo, pero ojalá me alcance el tiempo para hacerlo porque además quiero hacer mis libros, quiero hacer otras exposiciones, etc. Okay. Y ya tampoco es que no voy a estar como despedida, pero hay que tratar de hacer esas cosas. Susana, ¿y cuáles han sido los momentos más significativos de tu carrera? Que tú puedas decir como así que que te hayan marcado y hecho sentir muy, muy feliz. Ahí hice una exposición muy linda aquí en Lima y en Bogotá. Se llama Ciudades Calcadas. Y entonces fue un ejercicio y una experiencia maravillosa. Además, otra cosa que me gustó de eso fue que fue gestionada desde el sur. No fue comisionada, no hice la exposición en París, ni nada, no. Fue en Lima y con relación a Bogotá. Nosotros casi no nos relacionamos a nivel latinoamericano, ni países hermanos. No, casi que no hacemos ese tipo de... Sino que todo es que desde allá nos llaman aquí a unos tan exóticos para ir a figurar con otros occidentales. Entonces esto era una cosa más de como el sur a sur. Entonces Lima, Bogotá, me parece que Lima y Bogotá se parecen una cantidad, pero con la gran diferencia de que Lima tiene mar. Y entonces ahí está el punto. Y yo con esas ganas de mar y pues imagínate la papaya que iban a esto. Entonces realicé una muy bonita exposición. Las ciudades calcadas y la hice en una casa hermosa en Lima, eso gracias también a la Cancillería y al Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú.
y luego se trajo aquí a Bogotá y estuvo en un sitio muy interesante que es ahí en el Gabriel García Márquez, en la sala de Arango, en esa esquina, en donde circula mucha gente y pasan actividades también en esa misma cuadra, que es la Escuela de la República, la biblioteca, esto, lo otro. Entonces estuvo bastante concurrida y fue una experiencia muy, muy gratificante para mí. ¿Y cuáles, al contrario de la pregunta anterior, cuáles han sido los momentos también duros, difíciles por ser mujer y por ser fotógrafa? Sí, me ha sucedido un poco en la exclusión de ciertos eventos que no voy a nombrar, por el hecho de ser mujer, sí, pero siempre me ha tocado como... Es una contradicción, porque al mismo tiempo que me han llamado, pero en un combo de muchos hombres, y a veces yo no entiendo si es que yo soy la cuota femenina o yo de verdad merezco estar ahí, sea hombre, mujer, perro, niña, tapete, es que... porque lo otro es que yo pienso es que sí, si bien sí existe, digamos, una cierta sensibilidad femenina, etcétera, para mí no es que exista definitivamente una mirada femenina, pues ni una mirada masculina. Nosotros como seres humanos, okay, observamos el mundo y como fotógrafos pues, como capturamos lo que no, pero no creo definitivamente que la mirada femenina, entonces bueno, pero que así que haya sido así difícil, sí, yo he vivido mucho, incluso no solamente en la fotografía, yo casi que abandoné el teatro un poco por el asunto del machismo. A mí me tocaba manejar equipos de gente masculinos y en ese momento muy poco conscientes del papel que juega una mujer pues, o que tiene un rol que ellos están acostumbrados a ver como masculino. Entonces tener a que ser desatendida o no escuchada y que mi trabajo no se pudiera realizar al máximo cuando yo hubiera querido. Y a mí eso me cansó bastante. Puedo decir que machismo sí existe. Ahora estamos mejorando un poquito, pero falta. Susana, y bueno, ya para terminar, cuéntanos qué consejo le darías a esas mujeres y a esos artistas jóvenes, fotógrafos que están también en este camino de exploración y de crear su criterio y su visión de mundo con el arte. Es un camino dificilísimo, que hay algunos que tienen el privilegio de tener un trabajo dentro de la fotografía, casi siempre pues un trabajo aplicado, pero que la obra personal como que eso sí es una, o sea, la fotografía de autor, por ejemplo, que siempre tengan a la mano igual otras herramientas para defenderse en la vida. No pareciera un consejo, digamos, académico, pero yo creo que uno sí debe saber hacer, digamos, más cositas para poder financiar. Sí. Y ahora, y si estás en la fotografía, en el sitio donde realmente te sientes a gusto, te sientes, digamos, no sé, aceptablemente bien pago, que eso, que te deje un poquitico de tiempo para hacer lo tuyo, estás bien. Pero nunca pienses que así nomás que la fotografía, por ejemplo, autorial o artística, así nomás te va a dar plata, porque son muy afortunados y muy pocos los casos donde eso ocurre y genera dinero. Yo misma no genero dinero con eso. Y aquí abiertamente lo digo. Sí, a veces expongo y a veces vendo algo, pero eso no es algo que... Sí, yo tengo que recurrir al diseño gráfico, a las otras cositas que sé hacer para poder financiar los otros proyectos. Y entonces también hay otra cosa que sí, hay que recurrir mucho a las ayudas, ¿no? Entonces a las ayudas a estar mirando a ver cómo, qué convocatoria hay, dónde me proyecto. Entonces a veces eso también se vuelve un problema muy agotador para el artista, porque estar todo el tiempo maquinándote proyectos y proyectos para ver si de pronto como una lotería. Claro. Dedicarle más tiempo a la creación de proyectos que a la creación. Y a veces hay unos premios que son demasiado burocráticos y exigen demasiadas vueltas que no deberían ser. O que las ayudas no son lo suficiente, entonces te metes también en un problema. Este premio fue la dicha porque es un premio. Yo con este premio pude destinar a lo que yo quisiera, no tenía que justificar en un resultado, ¿eh? Que me encantaría que sí se hiciera después, pero con otro premio de pronto.
Ok, sí, Ana. Bueno, espero que si me voy a ganar otros premios, claro, pues será, así será. Bueno, con toda la confianza de que sí va a ser, tienes una obra increíble, te felicito y muchísimas gracias por estar en el podcast Pacíficas. Esta es una iniciativa del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes que pretende mostrar la diversidad de voces femeninas, pero sobre todo de aquellas mujeres que le aportan a la paz y a la cultura en nuestro país. Muchísimas gracias. Ahí, Vanessa, gracias. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, y ustedes, nuestra querida audiencia, recuerden seguir también a Susana en sus diferentes redes sociales para que conozcan mucho más de su trabajo, de su trayectoria y también en su página web.